La última sesión de este seminario internacional de corte y literatura. Esta última sesión es sobre espiritualidad y es para mí un honor, un placer y presentar a los ponentes de esta sección, que todos ellos son de indudable interés y además son personas con una gran trayectoria científica. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Comenzamos con Henar Pizarro Llorente, que va a hacer su intervención sobre reforma y educación, la Orden del Carmen y la cultura renacentista. Profesora e investigadora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del Instituto La Corte en Europa, Henar Pizarro es catedrática de la Universidad de Comillas y ha participado en diversos proyectos de I+D vinculados a nuestro instituto. Es coautora de varias obras colectivas que estudian las cortes de Carlos V, Felipe II y Felipe III. Es directora de la colección de libros Textos para un Milenio, promovida por la Orden del Carmen, y ha realizado diversos estudios sobre la historia carmelitana. Es autora, además, de un gran libro, que es el de la biografía del cardenal Quiroga, un gran patrón en la corte de Felipe II, Gaspar de Quiroga, Universidad Pontificia de Comillas, en 2004. Y en los últimos años cabe destacar la organización del Congreso Internacional y la publicación de los 3 volúmenes titulados Los jesuitas, Religión, Política y Educación, siglos XVI al XVIII, junto con José Martínez Millán y Esther Jiménez Plaulo. Sus líneas de investigación reúnen el interés por las élites de poder en los siglos XVI y XVII, la política y la espiritualidad en la España moderna, la Inquisición española y el humanismo cristiano. Hoy lo que nos viene a presentar engarza perfectamente con el debate de estos últimos tiempos, con el debate que propone este seminario, y también veremos cómo nos sitúa en el contexto de las manifestaciones espirituales de la literatura humanística cristiana desarrollada en la corte. Y sin más, le cedo la palabra a Henar. Buenos días, muchas gracias Manuel por la presentación, muchas gracias a los organizadores del Congreso, al profesor Mariano de la Campa, a María Díez, que por fin tengo la ocasión de conocer personalmente, y por supuesto a los organizadores, a la Secretaría Técnica, porque realmente un congreso tras otro creo que nos tenéis tan bien acostumbrados que ya no le damos valor a algo que tiene muchísimo y que sin vuestro trabajo pues sería muy difícil poder estar aquí. Realmente cuando recibí la propuesta de hablar de humanismo en la corte, de reforma, es verdad que siempre pensamos que el humanismo conlleva un proyecto educativo, la renovación de los estudios, y es verdad que estas cuestiones son muy conocidas en algunas órdenes religiosas, pero curiosamente no se ha planteado en la Orden del Carmen. Por tanto, este trabajo pretende una aproximación a este proyecto y también a poner este proyecto de reforma educativa y de reforma religiosa en relación con las corrientes de espiritualidad de la corte. Esto también nos va a explicar por qué algunos proyectos fueron, por decir así, exitosos, mientras que otros, como el caso o parte del caso que vamos a abordar, va a ser un fracaso. Bueno, realmente el chipriota Nicolás Saudet fue elegido general de la Orden del Carmen en el capítulo general celebrado en Venecia el 15 de mayo de 1524. Su deseo era someter al Carmelo a una profunda reforma que se vio respaldada por 2 breves pontificios fechados el 2 de abril del mismo año y que le confirieron los poderes necesarios para ello. Desde un conocimiento muy apegado a la realidad de la orden en ese momento, se propuso impulsar la vida comunitaria estricta, alcanzar un número significativo de conventos plenamente insertos en la observancia en cada provincia, y esto en cierta manera venía a evidenciar el fracaso de la reforma procurada por los provinciales en los decenios anteriores y, por otra, la pretensión desde la Corte de intervenir a través del Consejo Real en los escenarios de conflicto y, paralelamente, impulsar la reforma de las órdenes religiosas. Se insistía en la restauración del culto divino, de las costumbres monacales y de la observancia de la regla, así como de la reducción de las excepciones y privilegios de los estudiantes, graduados, junto a la eliminación de la venta de dispensas y beneficios, por considerar que ambas cuestiones eran el origen esencial de la mayor parte de los problemas.
La pérdida documental dificulta conocer la situación de los carmelitas en las distintas provincias, especialmente en la provincia de Castilla. Cuando los enviados de Nicolás Audet llegaron a las provincias peninsulares para impulsar la reforma, como vamos a ver en abril de 1530, se encontraron con una situación muy diferente en los distintos territorios. El prior general se apoyó en los miembros de la orden de su absoluta confianza para llevar adelante el proyecto, como el portugués Baltasar Limpo. Elegido inicialmente para llevar adelante la reforma, la negativa del monarca luso, Juan III, a otorgarle el permiso, fruto de la vinculación que tenía este proyecto, llevó a que Audet tuviera que buscar otros colaboradores. Concretamente, el provincial de Tolosa, Salvatus de Quercus, Salvat Buchenet, y su socio Pedro de Varelis. Iniciaron su andadura, como hemos dicho, en torno al mes de abril de 1530, con la comisión del general, de breves pontificios que respaldaban su acción, y estos poderes fueron presentados al Consejo Real para evitar el surgimiento de conflictos jurisdiccionales, cuestión que habían vivido de manera muy dura otras órdenes religiosas. Carlos V había continuado en este sentido la estela de los Reyes Católicos y favoreció la aplicación de la reforma, para lo que también obtuvo los respectivos documentos pontificios. Dado el tiempo que disponemos para la exposición, no podemos explicar cómo este proceso se había iniciado en el reinado de los Reyes Católicos, las diferencias entre ambos periodos, pero sí conviene señalar al menos que los mejores resultados se alcanzaron en Castilla y que fue la provincia que mejor se adaptó a la reforma. Sus 6 conventos componían una provincia pequeña, pero depurada, y con capacidad de producir frutos positivos a mediados del siglo XVI. El movimiento de la observancia terminó por triunfar con mayor o menor dificultad entre los carmelitas y realmente el abandono de los estudios de teología por parte de las ramas observantes de las distintas órdenes tuvo consecuencias muy negativas para el acervo cultural y el trabajo intelectual de las mismas. Sin embargo, la renovación espiritual que se vivió a principios del siglo XVI fue acompañada por una renovación educativa estrechamente vinculada a la misma y con el impulso del humanismo renacentista. En la corte de los Reyes Católicos, las facciones cortesanas se identificaron y apoyaron distintos proyectos educativos que representaban a su vez distintas vías en el ámbito de la espiritualidad. La reina Isabel fue más cercana a la reforma franciscana y se inscribía en una espiritualidad tendente a la mística y que, como sabemos, despertaba recelos en algunos sectores. Por el contrario, los bernardinos se identificaron con la reforma de la Orden de Santo Domingo, mucho más intelectual, en consonancia con los principios tradicionales de la Orden, que se vieron renovados. La exigencia del cumplimiento espiritual y la acción crítica con la Iglesia, la corriente más mística, también conectaba claramente, aunque no se identificaba plenamente, con la vía humanista de Erasmo. Por ello, nos resulta extraño que el cardenal Cisneros la asumiera y difundiera en la Universidad de Alcalá de Henares, mientras que el Colegio de Santo Domingo, de Santo Tomás en Sevilla, fundado por el dominico Diego Deza, representaba el contrapeso a esta propuesta con la prohibición expresa del estudio de los maestros nominalistas y el veto al acceso a los descendientes de judeoconversos, siempre bajo la sospecha de ser más asequibles a la admisión de desviaciones de la ortodoxia. La reforma proyectada por Audet en el Carmelo, más tardía y más madura, vinculaba el rigor de la observancia, que se vio reforzado en los capítulos generales de 1532, del 39 y del 48, con el favorecimiento y modernización de la educación dentro de la orden. Los estudios se vieron promovidos como sustento y proyección futura de la propia reforma. Así quedó establecido que hubiese un colegio para los estudios de gramática en cada provincia, así como un estudio general, donde cada convento estaba obligado a mandar un estudiante y al mantenimiento económico del mismo durante su estancia en el centro. Evidentemente, los carmelitas vinculados a la reforma de la observancia durante el reinado de los Reyes Católicos estuvieron formados en dichos centros de estudio. En el caso de Cataluña, los estudios generales de Perpiñán, Barcelona y Lérida solían enviar a sus estudiantes aventajados a la Universidad de París. Este fue el caso del vicario general Guillermo Polzá, encargado de la reforma en tiempo de los Reyes Católicos, que estudió en dicha universidad cánones, leyes y teología. La preocupación por la enseñanza quedó reflejada en la reiteración en el tratamiento de este tema en los capítulos provinciales. El celebrado en 1522 se establecía el principio cum ignorantia sin magister errores, por lo que se reiteró el envío de estudiantes a la Universidad de París.
No obstante, el principal inconveniente para la promoción de los estudios fue la falta de capacidad económica. Y hay que decir que también lo fue para la imprenta. Es decir, muchas de estas obras que escribieron estos autores de los que voy a hablar, no los encontramos, no llegaron nunca a publicarse, no por, digamos, por la calidad del escrito, sino por la falta de capacidad económica para proceder a ello. Uno de los principales centros de formación de la península se encontraba en la provincia de Aragón. Nos referimos a los Estudios Generales de Valencia y su relación con la Universidad de Valencia destaca a finales del siglo XV el padre Pedro Estaño. Favorecido por el general de la Orden, Pedro Tarrese, fue nombrado prior del convento y catedrático de prima en teología en 1509 en la Universidad de Valencia. Su apoyo a la reforma propició que fuese provincia el visitador de Portugal. Asimismo, el Estudio General de Huesca, fundado por Pedro IV de Aragón, con el establecimiento de facultades de teología, derecho canónico, derecho civil, medicina, filosofía y artes, tuvo una especial significación si bien se extinguió a mediados del siglo XV. Logró remontar a mediados del siglo XVI, cuando destacaron una serie de carmelitas vinculados a la Universidad de Huesca. Tanto los estudiantes de los conventos valencianos como aragoneses, destacadamente Zaragoza y Calatayud, enviaron a sus estudiantes a formarse a la Universidad de París, también a Salamanca y ocasionalmente a los estudios de pago. Así pues, las provincias de Cataluña y Aragón presentaban un panorama activo en el ámbito cultural, inercia de su herencia medieval y perfectamente integrado y relacionado con los centros universitarios franceses e italianos. Ciertamente, la pérdida de documentación impide reconstruir la vida cultural de los conventos de Castilla durante el siglo XV. Pero esta no debió ser muy destacada. La situación de pobreza, como decíamos, existente en la mayoría de los conventos imposibilitaba el acceso de los religiosos a la universidad por no poder asumir los gastos o el coste de esos estudios. No obstante, y a pesar de esta penuria, en los márgenes que permite, un número de graduados no desdeñable, en Salamanca sí podemos constatar. En esta ciudad se encontraba el convento Colegio de San Andrés, agregado a la Universidad Salmantina, lo que le convirtió en el centro de formación más importante para los estudiantes castellanos y para los alumnos carmelitas de la universidad. En este Colegio de San Andrés estudió Baltasar Limpo, inserto en la práctica habitual de intercambio entre estudiantes portugueses y castellanos. La vinculación de San Andrés a la universidad hizo que se inscribiese en el movimiento de renovación de la escolástica propiciado por Francisco de Vitoria. La provincia bética no tuvo centros de formación propios hasta mediados del siglo XVI, por lo que debió enviar a sus estudiantes al Colegio de Santo Tomás de Sevilla, fundado, como hemos dicho, por Diego Deza. No obstante, la peculiaridad de la provincia andaluza fue que destinó muchos más estudiantes a la Universidad de Alcalá de Henares que el resto de los territorios peninsulares, lo que se puso de manifiesto en la continuación de la tradición escriturística de los estudios bíblicos iniciada en el siglo XV en algunos conventos y en el influjo del erasmismo. La reforma promovida por Audet en el Carmelo contó con un proyecto educativo definido. Para llevarlo adelante, Audet siguió manteniendo su inclinación por el portugués Baltasar Limpo. Tras estudiar teología en Salamanca, ocupó en 1521 la cátedra de prima en la Universidad de Lisboa. Sus excelentes dotes para la predicación facilitaron su nombramiento como predicador real en la capilla de Juan III y como confesor de la reina Catalina, hermana menor de Carlos V, y de los infantes, lo que le proporcionó gran notoriedad en la corte lusa. En consonancia con el proyecto de Audet, dio forma a la fundación del Colegio del Carmen en Coimbra, destinado a la formación de carmelitas desde 1543. El proyecto educativo contó con el patrocinio de Juan III, quien también sufragó los gastos de los religiosos que estudiasen en la universidad. El encuentro personal entre Audet y Limpo durante la celebración de la primera etapa del Concilio de Trento terminó por perfilar la fundación que Limpo donó formalmente a la Orden del Carmen en enero de 1547. Los estatutos quedaron establecidos en 1555. No podemos entrar, sería interesantísimo ver cómo organizaban los estudios, la duración, qué autores, cómo, pero estarán en el artículo escrito. El proyecto de generar un centro educativo en Castilla que correspondiese al impulso de la reforma de Audet partió de premisas muy distintas, puesto que contó con un exiguo patrocinio regio y se desvinculó de los provinciales de la orden, haciendo que dependiese directamente del general.
En 1549, el padre Diego Rengifo, rector perpetuo del Colegio de San Andrés, obtuvo el permiso pontificio a través de un breve despachado por Pablo III para desarrollar el proyecto de fundación de un colegio convento en Medina del Campo. Fue nombrado administrador perpetuo y se le encargó la redacción de los estatutos. La actuación contó con el respaldo de Damián de León, provincial de Aragón, Valencia y vicario general de Castilla y Andalucía, que ratificó todas las atribuciones excepcionales otorgadas por el Papa. Así pues, el proyecto de Colegio de Santa Ana en Medina del Campo se puso en marcha en paralelo al desarrollado por Lincoln Coimbra, por lo que el proyecto educativo de UDEC también tuvo su reflejo en Castilla, aunque con muchos menos apoyos. Sí tuvo el apoyo del prior general de la Orden, que nombró a Diego Rengifo procurador de las 4 provincias carmelitas españolas ante la Curia Real en 1555. La fundación del colegio se realizó en 1556, ubicado en unas casas que Rodrigo de Dueñas donó colindantes a la ermita de Santa Ana. Carlos V otorgó la pertinente licencia y contribuyó con la aportación de algunos terrenos que vinieron a sumarse a la larga lista de bienes donados al colegio por el propio Rengifo. El motivo de que el colegio fundado por Lincoln constituyese un éxito, mientras que el proyecto de Rengifo fue un fracaso, hemos de buscarlo en gran medida en la evolución de las corrientes de espiritualidad de la corte. La reforma de las órdenes religiosas formó parte de una estrategia política de los reyes católicos, por lo que tuvieron una intervención directa en la misma. Fernando el Católico continuó la tradicional cercanía de los reyes aragoneses a la Orden del Carmen y respaldó a Guillermo Portá, y ese respaldo fue, como decimos, esencial para que pudiese promover la reforma con eficacia. Para realizar la visita a las provincias contó con el apoyo de su sólida formación como teólogo y como jurista, y siguiendo las directrices del rey con la supervisión de don Luis Mercader, a quien Fernando el Católico había encomendado la reforma de las órdenes mendicantes en la Corona de Aragón. La cercanía de Mercader al rey se puso de manifiesto cuando fue designado para integrarse en el séquito que le acompañó a Nápoles en 1504 como confesor y consejero. No obstante, fue más relevante su nombramiento como presidente del Tribunal de la Inquisición General para toda la Corona de Aragón y Navarra, sobre todo si consideramos la instrumentalización del Santo Oficio por parte de los bernardinos como medio de imponer la vía de espiritualidad que practicaban y como un arma de revolución social en su actuación contra los judeoconversos vinculados a la facción isabelina. Por el contrario, como sucediese en otros ámbitos políticos y eclesiásticos, Andalucía se convirtió en el destino de numerosos partidarios de la reina Isabel tras su alejamiento de las labores de gobierno. La elección de la provincia bética se debía al empuje de religiosos como Pedro Chávez, quien asumió la implantación de la reforma. Profesó en la Casa Grande Sevillana en 1486, considerado un excelente orador, prestó sus servicios al Santo Oficio como calificador y dejó varios escritos destinados a rebatir la herejía. En este sentido, algunos cronistas le pusieron en relación con Rodrigo Báñez. Como hemos referido, a finales del siglo XV y mientras continuaba la vinculación de la provincia bética a Castilla, destacó un grupo humanista, un núcleo humanista del convento de Sevilla relacionado con los estudios de la Biblia. Baller tuvo conexión con los movimientos evangelistas, pero también con otros de inspiración más popular relacionados con el ámbito de las misiones proféticas o de las supervisiones. También desarrolló su labor en la provincia bética el padre Andrés Zaragoza, de origen abulense, como Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que fue obispo de Mondoñedo y Lugo. En 1500 fue promovido a la diócesis de Jaén y llevó consigo al padre Zaragoza como confesor, teólogo y consultor. Sin duda, el prelado jienense era un hombre cercano a la reina Isabel la Católica, puesto que siendo obispo de Mondoñedo le nombró inquisidor general. En las constituciones salidas del sínodo diocesano celebrado en 1511, dio buena muestra de su seguimiento de la reforma promovida por Cisneros. Por su parte, Tolstá y Mercader se focalizaron en la reforma de los conventos valencianos en 1501. Pudieron contar con la colaboración del padre Estaña. Durante el conflicto de las Germanías, el padre Estaña, junto al dominico Gaspar Esteve, especialista en combatir el movimiento milenarista, entre otros mediadores, trataron de apaciguar los ánimos y facilitar la negociación, especialmente tras la entrada de Vicente Peris en Valencia el 2 de febrero de 1522. Este intento de contemporización y mediación fue realizado de igual modo por otros religiosos en el conflicto de las comunidades de Castilla, que se encontraban relacionados con la Universidad de Salamanca,
y con los herederos de las enseñanzas del teólogo Fernando del Roa, inscrito en la escolástica castellana, de la que había sido principal promotor y exponente Alonso de Madrigal. La vinculación de este grupo con los carmelitas castellanos relacionados con la Reforma se establece a través del padre Miguel de Madrigal, emparentado con el Tostado. Nacido en Madrigal de las Altas Torres, lo que sustenta su identificación con el ámbito isabelino, acudió como lector de sentencias al Estudio General de Lérida para después pasar a leer en Salamanca hasta conseguir el magisterio. La cercanía de Carlos V a los carmelitas españoles se reflejó desde su primera instancia en la península, entre otros con el predicador Hernando del Barco, perteneciente a la familia de los marqueses de Campoyano, que logró interesar a Carlos V por la fundación de un convento en Valladolid en 1520. Tras el episodio de las comunidades, los carmelitas, con otras órdenes religiosas, tomaron la determinación de encargarse de su propia reforma, sin descuidar la formación de los frailes. En este contexto surgió la figura de Audet, apoyado por el Papa Clemente VII y también por el emperador Carlos V, pero las consecuencias políticas y en el ámbito de la espiritualidad del saco de Roma de 1527 afectaron a la toma de algunas decisiones. Desde esta perspectiva, no parece baladí el intento de confiar la implantación de la reforma en las provincias peninsulares al uso Baltasar Linco, es decir, que no fueran ni aragonés ni castellano. Por otra parte, la expansión de las ideas luteranas provocó que se incrementasen los recelos antihumanistas y se intensificaron los discursos antierasmistas. El inquisidor general Alonso de Manrique hubo de convocar la célebre congregación de Valladolid de 1527. A pesar del fracaso de los detractores de Erasmo en dicha reunión, la caída en desgracia del propio Manrique y la muerte de Mercuriano de Latinara dejó al erasmismo sin defensores en el entorno cortesano. Cuando Manrique, arzobispo de Sevilla, fue a residir a su sede arzobispal, le acompañó el maestro Juan Quirós, teólogo, consejero y hombre de confianza, a quien quiso poner al frente de la reforma de los carmelitas en Andalucía. Formado posiblemente en la Universidad de Alcalá de Henares, su identificación con los planteamientos defendidos por Manrique supuso la pervivencia de la corriente erasmista en la provincia bética. Dejó escritas dos obras enmarcadas en la temática del humanismo cristiano que versaban sobre la razón de Estado y el régimen de los príncipes. Como hemos referido, los reformadores de Audet, en torno a 1530, llegaron para proceder a implantar la reforma y, como también hemos comentado, tuvo resultados desiguales, pero que vinieron también a coincidir, por otra parte, con un profundo cambio ideológico operado en la corte. El partido castellano no solo estaba compuesto por los descendientes políticos del partido fernandino, sino que también heredaron sus valores religiosos. En consecuencia, utilizaron la Inquisición no solo como instrumento de expulsión social, sino también como órgano idóneo para imponer su ideología. Así, Juan Pablo de Tavera, sobrino de Diego Deza, fue designado inquisidor general en 1539, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1545, y a quien Carlos V encomendó el seguimiento de los procesos de reforma de las órdenes religiosas. Ciertamente, la reforma del Carmelo siguió su curso y se aproximaba al mediar de la centuria con tres escenarios en el ámbito de la espiritualidad. Mientras que Cataluña y Aragón, con el tradicional patrocinio de los reyes aragoneses, se habían encajado en los presupuestos fernandinos, Andalucía vivía una división entre aquellos que se formaban en el Colegio de Santo Tomás, inscrito en el tomismo tradicional, y aquellos que recibieron una educación alcalaína, humanista y erasmista. En el caso de Castilla, la espiritualidad carmelitana estuvo influenciada por el magisterio de la Universidad de Salamanca y la renovación de la escolástica promovida por Francisco de Vitoria. Esta cuestión es esencial para explicar que Recinfo buscase un modelo de referencia en el Colegio Dominico de San Gregorio de Valladolid e igualmente nos va a proporcionar algunas claves que contribuyen a explicar el fracaso del proyecto. Sin pretender realizar una comparación de los proyectos de los colegios de Baltasar Linco y de Diego Recinfo, conviene señalar que el proyecto de Linco se inscribió desde sus cimientos en las directrices tridentinas y en la exigencia a los colegiales de la limpieza de sangre. A pesar de que no se conservan los estatutos del Colegio de Santa Ana establecidos por Recinfo en 1548, los estudios que nos acercan al conocimiento del contenido de los mismos no hacen referencia a la limpieza de sangre. Ciertamente, el fundador del Colegio de San Gregorio de Valladolid
se había declarado contrario a la introducción de ninguna discriminación para la admisión de alumnos por esta cuestión. El celo en la orden se desarrolló con posterioridad, impulsado por los sectores más rigoristas en la implantación de la observancia, y su adopción se realizó en 1538. El falaz argumento esgrimido para obtener el beneplácito del Papa Paulo III fue que los descendientes de judíos eran más propensos a caer en la herejía. Realmente la pretensión también era acabar con cualquier vestigio dentro de la propia orden de Santo Domingo de disidencia a las directrices marcadas por este sector, como hemos dicho, más riguroso, especialmente con aquellos que seguían la estela del humanismo cristiano. Este requerimiento no estaba contemplado en las constituciones de la Orden del Carmen, ni se hizo presente hasta que más avanzaba la centuria en el contexto de la visita del general Rubio. La vía de espiritualidad, referencia para Rengifo, se encontraba vinculada al movimiento de la renovación de la escolástica propiciado por Francisco de Vitoria, de conocido origen judío-converso. Del mismo modo, fallecido Vitoria en 1546, el fundador dejaba establecido que se siguiesen las enseñanzas en filosofía del dominico Domingo de Soto, discípulo de Vitoria, formado en la Universidad de Alcalá de Henares, donde recibió las enseñanzas de Tomás de Villanueva, entre otros. Cuyo converso era igualmente Rodrigo de Dueñas, benefactor de la fundación, y no sería extraño que la opacidad sobre los orígenes de Rengifo obedeciesen a este mismo motivo. Así pues, asimismo, la Inquisición se había puesto bajo el mandato de Fernando de Valdés en 1547, más identificado con los planteamientos de Melchor Cano, que preparaban a la institución para el proceso de confesionalización de la monarquía desarrollado durante el reinado de Felipe II. Sin embargo, las fracturas y divisiones abiertas por la Reforma dentro de las órdenes religiosas seguían sin cerrarse, como se puso de manifiesto en el proceso inquisitorial que se siguió contra el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, o contra los seminaristas de la Universidad de Salamanca, que fueron maestros de algunos de los teólogos vinculados al Colegio de Santa Ana. Así pues, y para terminar, la reforma de Carmelo fue tardía respecto a la aplicación de la reforma en otras órdenes religiosas, pero también fue madura y eficaz. Sustentó un renovado ideal carmelitano que tuvo incidencia en el ámbito de la espiritualidad. La falta de institucionalización de la reforma o la conformación de una rama observante al estilo de otras órdenes religiosas posibilitó que el Carmelo siguiera apareciendo como una orden no reformada, lo que definió el tratamiento recibido por el Papa y los monarcas en el periodo postridentino y sirvió de impulso al movimiento de Estado. Sirva decir que la imagen que están viendo corresponde al Colegio de Santa Ana, en el que profesó San Juan de la Cruz. Muchas gracias.